Hola, en este video voy a enseñarles cómo manejar una herramienta en línea llamada Desmos. Esta herramienta nos va a permitir interactuar de una manera muy dinámica con funciones matemáticas, esto con el fin de poder afianzar más los conceptos de series de Fourier y de análisis de señales en general. De igual manera van a poder emplearla para comprender mejor lo que es una función sinusoidal. Entonces en el presente video les voy a mostrar cómo ingresar a Desmos. Vamos también a hablar un poco sobre cómo crear funciones y les voy a mostrar en general algunas funcionalidades de la herramienta. Ok, entonces para esto voy a utilizar el Internet Explorer. Igual se puede emplear cualquier tipo de navegador, funciona bien en el Chrome, en el Firefox o en cualquier otro navegador de su preferencia. Perfectamente, si no recuerdan la dirección electrónica, pueden tener acceso a un buscador, como por ejemplo el de Google, y digitar la palabra Desmos. Es una palabra ya muy conocida y asociada con la parte gráfica. Podemos ver un poco sobre la historia de Desmos. Desmos es una calculadora gráfica implementada como una aplicación de navegador y una aplicación móvil, o sea que también está disponible en móvil. Bueno, 2011, fecha de lanzamiento. Okay. Entonces ingresamos y vemos que la dirección directa, la URL para la herramienta sería www.desmos.com. Correcto. Bueno, nos dice entonces Explore Math with Desmos, Start Graphing. Aquí me apareció en inglés, sin embargo no se preocupen que las matemáticas son un lenguaje universal, de tal forma que no hay ningún inconveniente con respecto a la parte operativa, pues Desmos nos va a permitir trabajar con esta herramienta de una manera muy simple. Permítanme, yo exploro aquí un elemento de conectividad. Voy a reingresar a la página, no sé qué ocurrió. Bueno, ahora sí. Entonces, después de haber digitado desmos.com, nos aparece la cuenta inicial, la página principal de Desmos. Ahora, podemos entonces crear una cuenta. Podemos iniciar sesión si ya tenemos una cuenta creada o simplemente se puede desarrollar las actividades que queramos de las funciones, pero el inconveniente es que no nos van a quedar almacenadas. Entonces, crear una cuenta la puedes crear a partir de tu cuenta de Gmail, Google, o puedes meter datos adicionales, una dirección de correo electrónico alterna, nombre, contraseña y darle crear. Después de que la crees te va a llegar una notificación a tu correo, el correo asociado, y debes de verificarlo para poder entonces seguir usando la herramienta. Yo ya creé una cuenta, tengo una cuenta asociada. Entonces, como les digo, ya están las opciones de la cuenta y como se tiene una cuenta, entonces se puede guardar
la información que se dispone y no perderla. Entonces les voy a mostrar un poco cómo crear este tipo de funciones. Aquí pues, he implementado algunas funciones relativamente complejas con algunos deslizadores automáticos que nos permiten entonces manipular algunos parámetros de esas funciones. Estas funciones que ven son funciones relacionadas con los procesos de comunicación en general. Por ejemplo, este es una señal modulada en amplitud y entonces estoy moviendo algunos de los parámetros de esa modulación, pero la idea es que ustedes puedan entonces crear estas funciones de una manera simple. Bueno, entonces voy a partir de un gráfico sin título, igual pueden ponerle cualquier nombre, yo le voy a poner tutorial, dependiendo de lo que se vaya a hacer, entonces es conveniente ponerle el nombre. Este es algo demostrativo y también es bueno recordar que hay unos tutoriales propios, unos recorridos guiados que ofrece la herramienta. Por ejemplo, ella nos dice cómo hacer un deslizador. Entonces nos dice, intente escribiendo esta ecuación. Es bueno recordar que las ecuaciones en Desmos están planteadas desde el punto de vista matemático como funciones, y si ustedes recuerdan, las funciones se pueden representar con diferentes variables, pero estas funciones están representadas, como lo pueden observar, en un plano cartesiano, de tal forma que estamos asociando el eje horizontal con las X y el eje vertical con las Y, y una función siempre es una relación de valores que toma X y que hacen una relación y que a partir de allí se obtienen valores de Y. Entonces Y se va a obtener a partir de una serie de valores de X. Bueno, entonces vean que automáticamente estamos explorando el tutorial, la ayuda. Entonces yo estoy haciendo lo que él me dice, ¿cierto? Ahora agrega todos los deslizadores y ya, arrastra el control. Vean cómo es de fácil entonces hacer una función de parámetros variables y poder entender básicamente cómo operan Desmos. Correcto. Aquí estoy planteando la gráfica de una ecuación, una recta, pendiente M y término independiente B. Y la M se puede poner a variar y se le pueden dar unos pasos según el tutorial. Bueno, hagamos nuestra propia función entonces. Podríamos, por ejemplo, realizar la gráfica de una señal sinusoidal que tanto nos interesa. Podríamos ponerle una amplitud a esa señal sinusoidal y podríamos ponerle una frecuencia, 2pi. Cuando vean que escribo pi, y él automáticamente lo reconoce como pi. O puedo ponerle 2pi f y dibujarle una fase. Aquí no tenemos letras griegas, entonces voy a poner fase como P y voy a agregar entonces unos controles deslizantes. Bueno, aquí me falta el parámetro T de tiempo, pero el tiempo entonces estaría asociado con la X para que no lo considere como parámetro sino como la variable independiente. Observen que si pongo la X no hay opción de control deslizante y no se considera como un parámetro sino como la variable independiente, porque si pongo t, él va a considerar esa t es como un parámetro adicional y necesitamos que lo consideres como una variable independiente. Podemos agregar entonces todos los parámetros, ya por defecto vienen en los valores. Aquí vemos 1, 1, 1, la amplitud, que sería la amplitud. Entonces observen que podemos cambiar la amplitud para que no sea negativa y positiva. Podríamos, por ejemplo, decirle que varíe desde 0 hasta un máximo de amplitud de 10 y que lo dé, por ejemplo, en pasos de punto 1, ¿correcto? Entonces ya nuestra amplitud vendría desde 0 e iría aumentando en pasos de punto 1, punto C, 1,7, 1,8, 1,9, 2, hasta un máximo de 10. Y aquí podríamos también configurar los ejes de las Y de tal forma que podamos observar la función en su totalidad. Y ahí está. Correcto.
tenemos entonces básicamente la amplitud. Bueno, para la frecuencia podemos ponerle frecuencias grandes o frecuencias pequeñas. Aquí en frecuencia negativa hay una interpretación errada, entonces podemos poner una frecuencia de 0 y llevarla hasta, digamos, un máximo de frecuencia de 100, y podríamos decirle que la frecuencia cambie de 1 Hz. Entonces ya tendríamos mucha frecuencia, poca frecuencia, 0 frecuencia de hecho, correcto. Y podríamos también ajustar el valor de la Y con base en lo que queramos ver. Por ejemplo, si no queremos ver la Y no sería en este caso, sino las X. Si queremos ver solo una parte del eje coordenado del primer cuadrante, podríamos irnos, digamos, de este valor a, por decir algo, 5. Aquí había cambiado el eje Y, entonces ahí tenemos ya nuestro parámetro de frecuencia. Bueno, por el lado de la fase se puede agregar dependiendo de lo que queramos. Como las fases están asociadas normalmente con valores, digamos, racionales en términos de pi, podríamos decir que nos interesa que haya un cambio de fase desde, por decir algo, 2pi hasta 2pi, o si lo que prefieren, que la fase cambie desde 0pi hasta 2pi para visualizar lo que es una fase. Y podríamos simular que el cambio sea, por ejemplo, cada pi cuartos, lo que quiere decir que si pi es 180 grados, pi cuartos sería 45 grados. Entonces, si ajustamos una amplitud apropiada y ponemos una frecuencia determinada, vemos que vamos a cambiar la fase cada pi cuartos, arrancando desde 0. Entonces este sería 0, el siguiente punto sería 45 grados, el siguiente sería 90, que el equivalente a 90 sería 1,57 en radianes, y ese sería entonces como la idea como tal, ¿cierto? Bueno, con esto entonces ustedes pueden explorar los 3 parámetros de una señal sinusoidal: amplitud, frecuencia y fase, a partir de una herramienta muy versátil. Podríamos también darle una animación automática. Entonces ahí tenemos lo que es la amplitud, ahí tenemos lo que es la frecuencia. Ya hay tantos ciclos que prácticamente en la escala que hemos configurado del eje coordenado no se visualiza. Y aquí tendríamos la fase. Variaciones de la amplitud, la fase y la frecuencia para una señal sinusoidal. Okay. Aquí entonces vemos el cambio de los 3 parámetros de manera simultánea. Podría aprovecharse esta simulación para comprender un poco el proceso de modulación de una información, cómo la información modula alguno de los 3 parámetros de una señal sinusoidal, de una portadora, ¿cierto? Podríamos decir que si nosotros tenemos una portadora sinusoidal y queremos en ella imprimir algo de información, podríamos hacer que la información varíe la amplitud y tendríamos entonces modulaciones de amplitud, varíe la frecuencia y tendríamos modulaciones de frecuencia, o varíe la fase y tendríamos modulaciones de fase. Bueno, esto en términos aproximados, porque finalmente lo que es la fase y la frecuencia, lo veremos luego en otros videos, están íntimamente relacionadas, y cuando se cambia una, la otra también se cambia de forma indirecta. Ok, entonces hasta acá les voy a dejar el video, y recuerden entonces que podemos utilizar esta herramienta para graficar toda la parte de análisis de señales como tal. Bueno, espero que la disfruten.